Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Miren, nomás ya estoy todo desenfocado y apenas vamos comenzando. Pues entonces, esta es la magia del enfoque. Miren, pongo esto aquí, luego de repente, ¿quién será ese que está ahí atrás? El tal Henry Mind desenfocado. Hola, hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que estamos nuevamente juntos. Este es nuestro programa Conciencia de Unificación a través de ADR Wellness. Y pues nosotros, nada más estamos aquí dos, pero somos un montón desbalagados por el mundo. Y nos llamamos la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU por sus siglas, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Y hoy nos toca estar a Gálata y a mí de galas, precisamente, porque vamos a tratar un tema muy interesante. Primero, un saludo para Gálata también. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Aquí compartiendo como cada viernes porque toca. ¿Qué toca? Hoy Toca. toca conciencia de unificación. Ya estoy espantándome. Porque si yo, ¿cómo le hago? Muy bien, qué bueno. Pues miren, el tema que vamos a tratar hoy se llama los elementos como dedos del espíritu. Es interesantísimo el tema y me parece que es inédito. Esto nos lo dijeron nuestros maestros a nosotros y lo empezamos a conocer, a estudiar y a comprender. Y ahora queremos extenderles a ustedes este conocimiento, esta comprensión y este entendimiento que vamos teniendo de lo que se nos dijo como bajo el rubro de los elementos como dedos del espíritu. Los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, tenemos conciencia de 4 principales y uno que luego las personas tienen todavía media duda. El agua, tierra, el fuego, ¿qué más? Aire. El aire el aire, pues, el aire. Muy bien, pero hay uno más que sería el etérico. Entonces, en realidad vamos a considerar 5, nosotros, para fines de todo lo demás. Aunque la física nada más discute alrededor de que 4 sí los tienen bien concedidos, y el etérico, pues hubo discusión entre los físicos a ver si existía o no existía, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero desde el punto de vista de la espiritualidad, sí, vaya que hay que tomarlos en cuenta 5. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poco de los 5 elementos como los dedos del Espíritu Santo, de hecho, ¿verdad? Hay que empezar a hacer un poquito de remembranza de las cosas que hemos platicado a lo largo ya de casi 4 años en estas transmisiones. Partimos del hecho de que esto que estamos viviendo, experimentando como un universo, en realidad no es una cuestión más que fabricación del pensamiento de separación, que se quiso pensar en separación. Para tal fin, pues se empezó a verse como separado, a sentirse como separado, a pensarse sobre todo como separado. Y desde ese pensamiento de separación, dijo, pues me tengo que convencer de que sí es real esto, porque fue una cuestión que las almas quisieron experimentar, vamos a llamarles así, las almas, para no hacerlo más complicado la explicación. Y entonces dijeron, bueno, pues entonces vamos a conformar materia, vamos a conformar algo que demuestre que la separación la podemos percibir como real. Y para nosotros va a ser real. Nos vamos a comprometer con esa idea. Vamos a vivirlo como realmente real. Y para ello necesitamos olvidar lo que somos una unificación del ser, el ser mismo, y nos vemos como separaditos del ser. Y pues en esta idea de separación nos vamos constituyendo como almas que nos imaginamos, nos pensamos, percibimos y desde todas esas maneras de entender las cosas desde acá del juego de separación, porque le estamos jugando, es un juego nada más de separación, los veríamos como reales. Bueno, cuando eso ocurre y ya estamos metidos acá, pues hay oscuridad por todos lados, porque la oscuridad ayuda a que no veamos al otro. Yo quería sentirme separado, digámosle así como alma, pues entonces no hay nadie más que yo. Estoy en juego de separación. Pero así le pasó a todas las almas que quisieron jugar el juego de separación y sentirse solos y aparte. Cuando eso ocurre, ay Dios mío, qué fuerte golpezote ese, porque de tenerlo todo y de serlo todo y estar unificado y que todo era abundancia, alegría, plenitud, paz y todo, más por un berrinchito de querer jugar el juego mental de la separación, pues nos quisimos hacer a la idea de que sí era real la separación, a ver qué pasaba.
Híjole, pues sentando así, de pronto se siente la cuestión extremadamente contrastante, dirán ustedes, cualquiera lo puede notar, de tenerlo todo a de pronto estar completamente, aparentemente separado y no querer ver a otro, pues entonces la oscuridad era una representación de no querer ver al otro. No es que la oscuridad exista realmente, pero el no quererlo ver es como taparte los ojos, no quiero, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado y no oigo ni nada de eso. Entonces no vemos la personalidad del otro o lo que aparentemente está allá afuera. Es equivalente a decir, lo oscurecemos todo. Pues tenemos este fondo oscuro y ahí está, oscurecido todo. Y por eso Gálata vino hoy de oscuro. ¿Qué tal? Entonces, para partir de estos principios, entonces entendamos que en esto que se estaba llevando a cabo, las almas que se metieron a jugar esto, pues se sintieron mal, se sintieron con miedo, con culpa, con dudas. ¡Ay, qué fuerte! Y empezaron algunas de ellas a pedir ayuda. ¡Ay, ay, ay! Ayuda, ayuda, ayuda. Se siente horrible esto, se siente horrible. A quienes se metieron a jugar el juego de separación, en las almas que se metieron a jugarlo, en la unidad se les dijo, vas a cometer una cuestión que no tiene ningún sentido, y pues lo vas a experimentar como si fuera real, te vas a dar cuenta de lo que sería posible o dado si no existiera todo el ser como uno y unificado y en amor. ¿Por qué te querrías tú experimentar eso? Hombre, pues es que es un juego mental interesante, podemos jugarlo, pero no tiene ningún caso. Ah, pues ya me emberricho yo. ¿Cómo de que no tiene caso? Yo le quiero ver caso, entonces voy. Pum, vale, se metieron. Entonces hubo una especie como de rezongue, berrinche. Ah, pues me meto. Pero los que hicieron el berrinche se metieron y de pronto sintieron así, oscuridad, porque es representación de no querer ver al otro, pues dijeron, ahí está feo. Y varios de ellos, muchos, un buen número de ellos, pidieron ayuda. No, por favor, ayúdenme. Ante la petición de ayuda, inmediata respuesta del padre hubo. Fíjense todo el cuento que tengo que hacer para empezarlo a ver como debe de ser, ¿no? Más que cuento es un recuento, ¿eh? Estoy recordando todo eso. Bueno, cuando se pide la ayuda, entonces el espíritu se hace presente y evidente. ¿Cómo se hace evidente ante alguien que no quiere ver al otro y que viéndose o pensándose en separación representa el no percibir como oscuridad? Pues poniendo luz, ¿sí? Porque entonces, ¡pum!, puedes ver al otro. Y entonces dices, ¿qué más hay aquí? Ay, que no estoy entonces tan solito, sí. Y cada uno de los que se pensaba como que quieren estar solos, oye, hay otros tú, y están re feos, el único guapo soy yo. Bueno, yo me hice así, entonces así estoy yo. ¿Por qué? Porque es decisión de cada uno hacerse así. Cuando eso ocurre, entonces viene la vibración y viene la luz, y es el Fiat Lux, precisamente el decreto que dice, hágase la luz, y se hizo. Entonces, a partir de que se hace eso, el espíritu que ya puso la irradiación de sol, digámoslo así, de luz, y ya está deslumbrando a los que se creían en la oscuridad, quiere tocarlos. ¿Por qué quiere tocarlos? Para que se sientan que no están solos, ¿no? Un niño chiquitito cuando está llorando, por ejemplo, necesita que lo cargues, que lo acaricies, entonces como que se va calmando y dice, ay, sí, sí, no está tan feo aquí afuera, bueno, por lo menos se siente. Ay, sí, porque yo estaba allá adentro bien cobijadito y sentía que era uno con alguien más, y de pronto ya no siento que ese alguien más está allí. ¡Ah! Bueno, te tocamos. Entonces el espíritu pone la luz y la vibración, y con esos rayos, con esa luz, toca a las almas. Ese toque a las almas es vamos a decirlo así, toque es con un dedo, ¿verdad? ¿Con qué tocamos a las personas? Con las manos, pero las manos y sobre todo los dedos por delante. Si no tuvieras ningún dedo, estarías tocando con la palma de la mano nada más. Pero al tocar con los dedos lo puedes acariciar, también más de otras formas, no nada más de una sola, y lo puedes acariñar y demás. Y por cierto, ahí están 5 dedos, 5 elementos, ¿sí? Entonces, el espíritu se extiende desde el gran sol central, la luz, y con esos rayos empieza a tocar a las almas. Entonces, se podría decir que
el calor que sienten, el fuego que los toca, la luz que llega a ellos también producida por el fuego que se encendió, es el de un sol, así lo podemos concebir. Los está tocando con el dedo del fuego. ¿Mm? Entonces vamos a darnos cuenta de lo que se está hablando aquí. Está el dedo del fuego, con el que se toca al hijo que se quiere pensar en separación para ayudarlo, para que no se sienta sin conexión y para que se sienta cobijado. Se le toca también con el dedo del agua, para que sienta también el correr en su expresión de otro toque que contrasta con el anterior, pero que complementa el toque del fuego y el toque del agua. Pero el fuego es ígneo, vamos a verlo así, entonces requiere de un elemento más para que se le vea expandiéndose desde una como atmósfera, llamémosle aire entonces, ¿eh? Y todo eso que venga en un toque sólido, para que lo que se puso como cuerpos, también se sienta tocado en la tierra. Pero como todo esto es desde el sol mismo etérico, entonces ahí está desde el éter, desde lo etérico, los 5 elementos como dedos del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué rollote me aventé!, ¿verdad? ¡Qué cosa! Pero explicado eso, creo yo explicado, si tienen dudas, pregunten, con mucho gusto. Y esa es la invocación que hacemos siempre, ¿verdad? Que nos escriban, nos pregunten. Y bueno, vamos a empezar a comentar. Y ahorita, antes de darle la palabra a Gálata, vamos a leer las primeras salutaciones, ¿sí? Y ahorita le damos como un espacio así para ir digiriendo un tanto esto y para propiciar la posibilidad de que pregunten si quieren hacerlo. Saludando entonces está Miguel Muñoz Reyes, que nos dice: buenas noches, maestra Gálata, buenas noches, maestro Henry, interesante tema. Gracias por compartir. Gracias también a ti por compartirte estando aquí presente. Miren, ahí está. Arthur nos hace el favor de poner esto aquí. Saludos a él en cabina. También nos escribió Elsa Soriano, que nos dice: qué gusto, un placer verlos, escucharlos y aprender de ustedes, queridos maestros Gálata y Henry. Saludos, besos y abrazos con infinito amor y gratitud. Mira, con nuestros deditos así del Espíritu Santo te tocamos, te mandamos besitos de deditos. Elsa Soriano también nos dice: compartan, queridos hermanitos, eso, con los deditos del Espíritu Santo, póngale ahí, tecleen y póngale ahí, me gusta, excelente, escriban, y entonces estaremos usando los dedos que el Espíritu Santo nos dio. Qué representativo, ¿verdad? Que son en nuestras manos 5 dedos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de ese fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina que está en el techo, donde traen cargando a Diosito, digámosle así, como si fuera un cerebro, lo traen cargando, estira la manita y el dedito queriendo tocar a Adán, y Adán como que dice: ¿te toco o no te toco? ¡Pum! Cuando se da el toque, ¡tácatalas! Es la representación que podríamos interpretarlo así de lo que estamos platicando. Bueno, ya me quedo calladote y vamos con Gálata. Contigo. Sí, ahora vamos conmigo. Pues a mí me gustaría resaltar este cambio de pensamiento que ya se está proponiendo con esto que se ha compartido, en que nos veamos estos elementos solamente por la parte física. Sí nos da una referencia, pero la invitación es que se vea como lo que es un origen divino. Y en esto que es un origen divino, pues nos ayuda muchísimo el que tomemos conciencia que esa luz expresada por la voz del Padre es que se vuelve ese fuego, pero ese fuego que disuelve todo, porque está en respuesta, está en servicio a ese hijo que llamó, que pidió ayuda y dice: claro. Y en eso, y lo importante de esto que menciono es porque podemos encontrarnos en lo cotidiano, en diferentes circunstancias, que nos creemos el juego. Pero si lo llevamos a esta comprensión más alta, podemos reconocer que el fuego, la presencia del Padre, su voz, el Espíritu Santo con este dedo, está ahí y que uno puede colocar esa intención clara de verla, de sentir esa luz y que ahorita ya llevándolo a este punto, que es ese fuego, esa fuerza divina para disolver. Y ahí es a donde suceden muchas cosas. Por eso también era importante que lo platicáramos acá, Henry, ¿no?
porque Sí. es algo muy cercano, o sea, no se quedaría solamente en el relato o en una historia. No, no, es que en este momento cada uno de nosotros podría estar en esta disposición de quiero ver la luz en esta situación, en lo que va pasando en mi vida, pero aparte, el que tú hagas, que lo hemos mencionado en muchos programas, que esté una disposición tuya de apertura de corazón, que conectes con esa luz y que entonces tú impregnas de luz y de fuego a lo que vas haciendo. Y ya ahí es a donde, wow, ya no se quedó en un relato, ya es algo que puede funcionar en nuestras vidas, Henry. ¿Cómo ves? Fíjate que hasta lo podemos llevar a lo práctico, que de eso se trata, de que lo veamos en nuestras vidas. Esta fue como decir la parte teórica para tratar de explicar un tanto. La acción puede ser mucho más grande, más larga, pero no lo vamos a hacer así. Un tanto, decía yo, este concepto que decía yo para nosotros también resultó novedoso, interesante y lo hemos estado comprendiendo para extenderlo a ustedes, porque miren, tiene en la práctica muchas cuestiones muy importantes. Todo, desde los cuerpos, está conformado por los 5 elementos. O si quieres decir 4, pues, ok, ponle 4, pero son 5 en realidad. Ok, tomando en cuenta que fueran 4 o 5, según tú decidas considerarlos, porque como dije, todavía hay discusión al respecto de lo etérico, incluso a nivel de los físicos, no se ponen de acuerdo si existe el éter o no existe, ¿verdad? El etérico. Bueno, en la espiritualidad eso no es tema de discusión, existe. Como estamos aquí nosotros desde el enfoque espiritual, pues ahí está, 5 elementos. Esos 5 elementos serían el toque de respuesta que da el Padre ante el berrinche que hicimos las almas de querernos sentir separados y de que no hay nadie más que yo. Okay, ¿qué es la separación? Quiero experimentarla realmente bien. Entonces, si somos dos, pues como que no es una separación de a David, ¿verdad? Hay otro. No, yo quiero sentirme el único, the one and only, y nadie más. Bueno, es un pensamiento de soberbia, desde luego que sí, pero también vean las consecuencias que acarrea cuando se toma en serio. ¿Qué son entonces los 5 elementos? El toque del Padre para con nosotros en todo momento. Es decir, aunque estemos jugando de berrinchudos un juego de separación y no queramos terminarlo, lo queramos extender para ver qué más hay en el universo, qué más puedo yo saber por mí mismo, qué más se puede saber, y todo lo que son nuestras predilecciones de personalidades, aunque lo querramos seguir jugando, de todas maneras, el Padre ya dio su respuesta ante la petición de ayuda. Y la respuesta es, desde el Espíritu Santo, extender su ser, que para nosotros nos toca en todo momento desde el agua, el fuego, el aire, la tierra y el éter. Entonces, en todo momento, dado que nos pensamos en cuerpos, estamos en contacto con los 5 elementos. ¿Eso qué te quiere dar a entender? Si lo ves bien desde esta perspectiva, pues que en todo momento el Padre no nos ha abandonado, no nos ha soltado, nos está tocando en cada instante. Entonces, estamos siendo tocados por los dedos del Espíritu. Eso que pudiera parecer poético y demás, y que lo es además, es una manera también muy práctica de ver que eso que se identifica como 5 elementos o 4, como lo quieras ver, lo tenemos que enfocar, no solo como el universo así se conforma, no, tenemos que verlo también bajo la perspectiva y sobre todo así, de que es un movimiento dado por el Padre para tocarnos en lo que hemos querido hacer de berrinche como un cuerpo y una demostración de separación. Pues ese cuerpo que hemos puesto está conformado por los 5 elementos. No sería cuerpo, no se podría dar ese cuerpo si no hubiera tierra, agua, aire, fuego y el éter, ¿verdad? Y lo podemos ir desglosando poco a poco para que vean que el cuerpo está constituido de esa forma, lo que es la materia misma. Entonces, la materia está constituida por los 5 elementos, los 4 pues. ¿Qué les va pareciendo esta idea? Está interesante, ¿verdad? Pero es importante también. Y lo que podemos hacer de ahí en adelante es que ustedes nos comiencen a preguntar y nos comiencen a manifestar sus dudas o sus curiosidades que tengan ante esta idea que a nosotros nos resultó novedosa cuando nos la plantearon y pues quizás a ustedes también ahora, ¿no? Los elementos como dedos del espíritu. Y ya nos está tocando a Cereto y ahora sí que dijo que no podía, pero sí está aquí presente
haciéndose como que no puede. Nos dice, buenas noches, queridos hermanitos. Hola. Pues por acá, si hubieras estado más contenta, hombre, hasta chistes nos contábamos, si estuvieras por aquí también. Si no, pues hacemos chistes de ti. Bueno, le tocó ser botana de la cantina no espiritual. Muy bien, muy bien. Ok, vamos entonces por ese lado, Gálata. En lo práctico, ¿cómo podemos utilizar? Si quieres, vamos viéndolo uno por uno. ¿Cómo podemos utilizar el fuego para conectar desde el fuego con el Padre? ¿Cómo podemos utilizar el agua para conectar desde el agua con el Padre? ¿Cómo podemos utilizar el aire para conectar desde el aire con el Padre? ¿Cómo podemos utilizar la tierra para conectar desde la tierra con el Padre? Y el etérico también, el éter. Uno por uno. Y nos tomamos tiempo para eso, para irlo haciendo. ¿Te ¿Empezamos parece? con el fuego? Bueno, Sí, buena empezamos idea con el... tuviste. Vamos con el fuego. Todos somos uno. ¿Qué pasa? Este, aquí yo creo que para quienes han seguido mucho toda esta mirada espiritual, siempre se ha hablado sobre la transmutación, Sí, la disolución. Inclusive, ¿no? Lo hemos mencionado tanto, la llama violeta. Aquí está presente otra vez el fuego. Y inclusive hablando de los colores, pues en su más alto nivel. ¿Por qué creen que es? Precisamente por eso. Porque cuando estamos aquí en el juego de separación, nos creemos todas estas situaciones en donde nos hace suponer que estamos separados. Y como se mencionaba en el relato, pues separación. ¿Por qué? Porque la base es el miedo. Cuando nosotros estamos en esta intención clara de conectar con el Padre, se requiere de hacer ese movimiento en donde tú ya no estás en la disposición de quedarte solo con la mirada del mundo. Si se dan cuenta, inclusive al mencionarlo, ya hay una intensidad, porque se requiere de esa intensidad, porque estamos hablando también que se presenta ese deseo en que sean las cosas diferentes. Inclusive en un curso en milagros lo mencionaba, ¿no? Esto puede ser diferente, entonces es igual aquí. Cuando nosotros ya establecemos que tenemos esa intención clara de no quedarnos solamente con esto, es cuando se abren las posibilidades y los seres que están en amoroso servicio solamente esperan eso, que nosotros abramos la puerta, que abramos el canal, que abramos el corazón, para que se dé esa posibilidad de manera más clara, intencionada y consciente de esa luz que viene desde lo divino, desde el Padre, y que conforme va bajando esta luz, se convierte en ese fuego y que todo lo que sea parte de la ilusión se disuelve. Y eso es tan importante en lo cotidiano, como decíamos hace rato, en lo práctico, porque cuántas veces nos encontramos en situaciones en donde se requiere eso, transmutar emociones, transmutar ideas, transmutar acciones, etcétera. Pero ¿cómo es la esencia de eso? Que reconoces que eso forma parte del juego de separación y es una ilusión. Y que lo único real, que como ya también hemos dicho mucho en otros programas, que solo el amor es real, entonces se abre y se establece la realidad, independiente de lo que el juego como tal es quiera mostrarnos. Inclusive también ahí es a donde podemos relacionarlos con la expresión del milagro, cuando se muestra la realidad. Y en compañía con el administrador de milagros, el Maestro Jesús, se pueden dar esos movimientos en nuestra vida cotidiana, pero esto se da cuando nosotros colocamos esa intención, cuando existe ese deseo, que también es ese fuego, en donde quieres establecer esa conexión que siempre ha estado, que a lo mejor por el juego se nos olvida, etcétera, pero eso no implica que haya cambiado. Entonces, hablar de este elemento fuego es eso, el reconocer lo real, reconocer la conexión del Padre
No porque tengas que hacer una suma de cosas, ¿no? Porque luego lo establecen algunas instituciones, ¿no? Que hasta entonces te lo ganas. No, 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 no. En este momento puede suceder si tú así estás en esa disposición y quitas todo aquello que te hace suponer que no lo mereces. Y porque, porque esto es real en el sentido que, como mencionaba Henry, la respuesta ya está dada. El padre ya reconoce, mi hijo es inocente. Punto. Entonces, no hay otra manera. A ver, aquí solo el amor es real y se acabó. Entonces, yo lo que visualizo, siento, es ese pilar de luz que inclusive también, ¿no? Este movimiento espirálico, cómo es el fuego que se está moviendo en donde se establece la realidad. Entonces, de manera práctica, ustedes pueden transmutar, transformar en estas ideas que muchas veces no tienen sentido, inclusive ni siquiera transformar, disolver, porque forma parte del sueño. Y cuando te das la oportunidad de ello, lo primero que se siente es paz. Así que vale la pena. Anímese. ¿Cómo ves, Henry? Paz, 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 sí, paz, 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 o de la, No, de esas no. Paz. Así como esa es paz de maestro guerra. Dora. Ándale. Sí, porque es el de paz de guerra, ¿verdad? Paz, 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 paz. Bueno, ok, vamos viendo también. Podemos darle una perspectiva más a todo esto. Fuego, por ejemplo, ¿qué características tiene? Luz, irradiación, calor, transmutación, ¿ah? Y cobijo de calor, se puede decir, a los cuerpos. Y además el fuego asciende. Todo fuego para arribita. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, entonces es muy buen dedito del espíritu el fuego para representarnos nosotros como en ascenso, en transmutación de las personalidades para que devengamos en el ser, en reconocimiento y recuerdo de ello, porque lo somos, siempre lo hemos sido, pero no lo hemos querido reconocer, y de esa manera transmutar nuestras personalidades para, como decía también Gálata, acabar disolviéndolas, disolverlas del todo. Entonces nos volvemos en seres cálidos, pero sobre todo luminosos, de vibración. El fuego entonces representa muchas cosas de ese tipo y es uno de los elementos principales. Todos son principales, ¿eh? Nada más lo digo así en el sentido de que, pues es el originario realmente. Cuando entra al juego de separación la presencia del Padre y la voz del Padre, se hace evidente desde la luz, y la luz es vibración, y desde un centro irradiante. Entonces, es un centro que se percibe como con características de fuego, ¿verdad? Con estas que estoy mencionando aquí. Entonces, nos viene muy bien entender que el fuego es una representación, además de una vía directa, práctica, para alcanzar la posibilidad de la reunificación y determinar con el pensamiento de separación y con ello el juego de separación para cada uno de nosotros o para todos, si nos unimos en ello. Importante, ¿no ven? Vamos ahora con el agua. El agua es un sólido fluido, es la primera solidificación, se puede decir ya, en materia. El fuego mismo requiere de una especie de centro que nosotros lo podemos interpretar como sólido, pero no necesariamente. Por eso está el elemento etérico, ¿verdad? Es más bien un centro etérico desde el que se irradia el Padre, se irradia su presencia, y entonces ahí está ya un sol, pero que no tiene un centro de, de solidez, sino etérico. Pero nosotros, acá viendo las cosas como las vemos, en cuerpos ya, podemos entender que entonces el agua es el primer sólido, que es además fluido. ¿Mm? Aunque el fuego requiriera, desde nuestra perspectiva de lo práctico, de un centro que se queme, de un sólido que se queme, que devenga en otra cosa, estrictamente hablando, el elemento fuego no requiere de un sólido para existir. Ya lo traté de ilustrar. Pero vamos a verlo desde nuestra perspectiva. Ok, aunque el fuego requiriera desde esa perspectiva muy de nosotros todos, de un cierto sólido para irradiarse desde él en transmutación del sólido, quemarlo, digamos, debemos de considerar más bien que el primer sólido que se da es el agua, sólido fluido,
un sólido que, pues sí, el agua tiene solidez, ¿se dan cuenta? Si te avientas desde un trampolín muy alto, ya muy alto, y te avientas al agua, si te avientas de panzazo, vas a ver si no es como que te estrellas con una pared, te revienta la panza, te revienta todo, porque con la velocidad y el golpe de lo que es sólido fluido, es como si estuviera sólido. Entonces, la cuestión se vuelve así de difícil. Es entonces un movimiento de descenso. El agua no sube a menos que el fuego la transmute en vapor, ¿verdad? Y miren que aquí estamos viendo entonces por qué los antiguos sabios, como en China, por ejemplo, eh, tienen su libro de las transmutaciones, el I Ching, que toma en cuenta a los elementos para sacar provecho de ellos en cuanto a sabiduría y saber hacer en el mundo para los fines que nos vayamos proponiendo, pero sobre todo para los más altos. El agua entonces es el movimiento hacia abajo. Ya tenemos un movimiento hacia arriba siempre y un movimiento hacia abajo siempre. El punto intermedio es que el fuego caliente al agua y entonces se comienza a transmutar el agua en vapor y entonces el vapor ya empieza a verse como una suerte de otro elemento, pero no el vapor mismo, sino esta como atmósfera. Entonces entramos al movimiento ya del elemento aire, que es movimiento horizontal. Fíjense lo que va pasando. Fuego para arriba, agua para abajo, aire, expansión horizontal. Entonces, en un planeta ya tenemos atmósfera. Y en la atmósfera se propicia tanto el fuego como el agua y todo este movimiento pues, de los cuerpos vitalmente, digámosle así. Y finalmente la Tierra, que es el sólido de entre los sólidos, vamos a decirlo así como elemento, el sólido sólido, que le da solidez a toda esta intencionalidad de los elementos para congregar a los otros cuatro y hasta al quinto también, ¿verdad? Bueno, los otros cuatro en realidad, porque él es uno de ellos. Y entonces, ¿qué está pasando? Si los vemos así, nos vamos dando cuenta que en todo momento el espíritu nos está tocando con sus dedos. Y que si no tuviéramos el toque del espíritu con sus dedos, que son los 4 y 5 elementos, siempre estoy diciendo la diferencia entre 4 y 5 porque algunos no aceptan el etéreo, ni siquiera lo conciben, pero yo insisto, de 4 o 5, en realidad son 5, lo vuelvo a decir. Siempre nos está tocando, siempre está presente, aunque andemos de berrinchudos, que no, ¿cuál padre tú? ¿El Dios? ¿Cuál Dios? No lo veo. No lo ves, pero lo sientes. No, no lo siento. Pues tu cuerpo lo está sintiendo. Ah, Chihuahua, ¿cómo está eso que mi cuerpo lo está sintiendo? Ah, pues déjame te explico. Y ahí viene toda esta explicación. Entonces, aún los más renuentes a considerar que existe el centro creador de todas las cosas y que este es amoroso, inteligente y todas las características que tiene el Padre como centro del ser y el ser mismo, deberían de ver las cosas desde una perspectiva diferente, que no lo hacen, quizás porque no se lo han imaginado o porque son renuentes, pero los maestros nos dicen, pero si ahí está una perspectiva que les puede servir, ¿por qué no la toman? Para que sobre todo no se sientan ni solos, ni descobijados, ni desamparados, ni nada de que no están sostenidos. Lo están, aunque no quieran sentirlo, pensarlo así, definirlo así. Bueno, ahí está entonces una aproximación más a los 5 elementos etéreos y el que da origen a todo esto, el éter, que es una especie como de atmósfera etérica, llamémosla así. Uso ese término nuevamente porque tendríamos que dar toda una explicación muy amplia para entender lo que es el éter, pero creo que los demás todos tienen una cierta idea de lo que es el éter o el etérico, ¿verdad? Puede estar equivocada, puede no estarlo, no importa tanto. Ahorita lo que importa es ver que sí forma parte y que desde él se da esta posibilidad. Podríamos hablar incluso de los cuerpos, y uno de los cuerpos que tenemos los seres humanos en constitución ya de estas formas es el cuerpo etérico, precisamente. Bueno, vamos con Gálata ahora. A ver, ¿qué más? Sí, me recordó la cátedra que tuvimos hace poco, que nos hablaban precisamente de los ríos, lagos y cómo inclusive esta integración desde el océano. ¿Cuántas de las ocasiones, como decíamos, ¿no? En lo cotidiano, sentimos que vamos con una velocidad tal, vamos como un río caudaloso? Pero también se necesitan esos espacios más tranquilos, más de introspección. Ese lago que inclusive hasta en esta representación que se puede mostrar,
que en la quietud, en la paz, puede dar ese reflejo del cielo. Y efectivamente, como decíamos hace rato, es muy poético, porque si tú tienes ese contacto con los elementos, imaginen que se van a un bosque y que ven los ríos y que llegan a un lago, etcétera. Ahí hay mucho conocimiento por el simple deseo de interacción, de conexión, porque te lleva a esa desconexión del juego para conectarte con lo real, pero en el sentido profundo, no como el elemento, sino cuando tú ya ves un lago cristalino, te recuerda tu paz, te recuerda ese que independiente que pueda estar tu mirada hacia el lago, puedes ver el cielo, pero también hay momentos en que se requiere de la fuerza, de llevar ese movimiento, que inclusive, ¿no? El que el agua, si se encuentra una gran piedra, no pelea con la piedra, fluye, la rodea. Oigan, eso como tal, que esa enseñanza, esa analogía, ¿cuánto nos puede servir en lo cotidiano? ¿Por qué entrar en confrontación de situaciones, personas, etcétera? Y simplemente fluyes. Fíjate que Inclusive, además, ¿no? Ajá, sí, ya que estás en ese punto, conviene mencionar brevemente esto. El agua es un toque constante a la tierra. ¿Y qué efecto causa el agua en la tierra? La erosiona. Entonces la va desgastando, la va gastando y va haciendo un recipiente. O sea, busca ser contenida por la tierra. Entonces hay un acto amoroso ahí. Y bueno, pues el agua también en las cavernas, por ejemplo, la gotita que cae, por millones de años, densifica los minerales que tiene en ella, y los minerales es tierra, se puede decir como elemento, pero también son los que son una especie de pilares que arraigan el conocimiento precisamente. De eso hablé hoy en una de las publicaciones que hoy hice precisamente en nuestras redes sociales, hablando de la telepatía precisamente. Y bueno, ayer hablábamos de los minerales, ahí estaba más claro todavía. En fin, lo quise poner ahorita como, fíjate nada más, los elementos entre sí funcionan siempre amorosamente. Se complementan, se cobijan, se tocan entre sí y dan gran claridad y ejemplo para nosotros de cómo proceder. Procedamos entonces. sí, nos dan muestra de lo que también nos conviene a nosotros como humanos hacer, que es la integración, no la confrontación. Porque pensemos, ¿no? En el ciclo del agua, ¿no? Lo que decías, calor, etcétera, vaporizaciones. Y también como el que se vaya estableciendo, por ejemplo, ¿no? La tierra. ¿Qué tan importante es para todos estar arraigados? Y ahí es a donde, por ejemplo, podemos voltear a ver a nuestro árbol favorito que tengamos cercano, que sus raíces son profundas y que esas raíces están comunicadas con otros árboles. Y esto va siendo en este medio, digo, también se menciona hace rato la atmósfera, ¿no? Como un medio para, pero también la Tierra se convierte en un medio también de conexiones. Podemos entonces ya observar ahí ya el mensaje principal. Somos uno. Siempre hemos sido uno. Y los elementos nos lo muestran de diferentes maneras. Inclusive las expresiones que se dan, como lo que mencionaba de los árboles, los honguitos que colaboran a los procesos de la tierra, de los árboles, etcétera. O sea, todo se va mostrando la realidad y esa realidad amorosa y esa, sobre todo que es certeza, porque insisto, cuando tú haces la desconexión del mundo y estableces conexión con los elementos, es de manera natural que empiezas a recordarte. Y a mí me ha tocado escuchar, personas de, no, yo no creo en Dios y esas cosas, ¿no? Pero ¿cuánto necesitan estar en la naturaleza? Es otra forma, al final de cuentas, aunque ellas no lo reconozcan como tal. Es un ¿Como llamado tal? interno. ¿Como Sí, tal? es un Ah, llamado interno que
se expresa, porque nuestro origen, independiente de las cosas o de brayes mentales que tengamos de este juego de separación, es que somos amor. Con estas miradas, nosotros los invitamos a que ustedes, la próxima vez que tengan esta interacción con cualquier elemento, háganlo de manera consciente e intencionada, solicitando un mensaje. Y en serio que sí llega. Yo les aseguro que sí llega. Pero ahora, ya con esto que les hemos compartido, es natural, porque el Padre está ahí, porque es la manera en que el espíritu, estos deditos del espíritu, como decíamos al inicio, nos tocan. Y eso se requiere porque esta idea en el juego de decir que somos seres individuales, que hay que competir y solamente yo y bla, 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 no sirve, no funciona, porque miren los resultados. Y pues hay que empezar a hacer de otras maneras y mucho de lo que hacemos aquí en la Escuela de Conocimiento, Luz de Movimiento de Unidad, en este programa de conciencia de unificación, es eso, empezar a hacer de nuevas maneras. Esa es la invitación. Se está inscribiendo y vamos a dar lectura de ello. Eubace nos dice, muy buenas noches, saludos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanito. También nos dice, es muy interesante. A veces le damos mucha importancia a cosas triviales que terminan afectando nuestro estado de ánimo y eso afecta nuestros pensamientos. Toda esa afectación, en el juego de separación todo es eso, afectación. Y precisamente dado que es afectación, el padre pone, bueno, el simple hecho de meterse a jugar el juego de separación, la idea de que todo está separado y ponerlo en perspectiva de oscuridad es una afectación en sí. Entonces, con solo iniciar el juego de separación, todo resulta en afectación. Entonces, los elementos debemos de verlos no como, lo podemos ver así también, pero como afectación del padre. Es decir, afecta tu deseo de jugar al juego de separación y de sentirte separado. ¿Cómo lo afecta? Con toques amorosos. Y ustedes podrán decir, bueno, pero pues que no, cuando llueve requete fuerte, pues las inundaciones, por ejemplo, ahí en la hermana República de Naucalpan se desbordó un cauce y ahí están el agua y se llevó quién sabe cuántos puerquitos que tenía Gálata en su corralito ahí en la casa. Entonces, pues dice uno, pues el agua está fuerte, sí, y los fuegos ahorita por ejemplo, en Canadá están fuertísimos y contaminan a Nueva York, a Washington y está la cosa del chosto. Bueno, pero ¿qué es eso? Esos son expresiones de los elementos desde la voluntad de Gaia, porque acuérdense que todo es conciencia en el universo, y Gaia es un planeta, un cuerpo planetario, y lo habita un alma. Un alma está en ella, en la Tierra, que además de ser un elemento es el planeta. Bueno, pues son movimientos que hace Gaia para restituirse, porque ¿qué hemos hecho con Gaia? Pues hemos agarrado a la Tierra y hemos dado en la torre a todo el asunto. Hemos hecho un desequilibrio espantoso. Entonces Gaia se mueve a la magnitud que ella es y entonces resulta, la cosa es como que Gaia se rasca y dice, ay, aquí tengo como un bichito. Ay, la raza humana, espérame, ahorita me rasco. Ándale, ¿cómo lo siente el bichito, verdad? Pues siente que se le está viniendo encima todo el planeta, ¿no? ¡Ah, qué bárbaro! Y además con saña y me quiere matar y le corre para que no. No es tal, simplemente está moviéndose allá. Pero si fuéramos nosotros respetuosos de los elementos de la Tierra y de todo lo que esto se mueve como conciencia, los movimientos de Gaia, que de suyo se tienen que dar de todas maneras, no serían en apariencia tan intensos para nosotros. Entonces estaríamos en disposición de entender, son toques del espíritu, son renovaciones de ellos, son como yo cuando tengo comezón me tengo que rascar porque si no me rasco estoy... Bueno, pues Gaia se está rascando. Bueno, pues entonces no molestemos a Gaia para que no se tenga que rascar. De todas maneras, de vez en cuando se tiene que rascar, ¿verdad? Pero no se va a rascar como diciendo y se saca la sangre por estarse rascando. No, sino simplemente se va a sobar tantito y decir, sí, ya estoy en paz. ¿Por qué? Porque ese condenado mosquito que tenía yo ahí no está. Fríguele, y ya como que dijo, ay, sí, ya entendí, no molesto más. Entonces, tenemos que relacionarnos con los 5 elementos de manera amorosa, porque son toques amorosos del espíritu para con nosotros.
Y, por ejemplo, en ese sentido nos pregunta Miguel Muñoz Reyes, ¿cómo hacernos más conscientes de la importancia de los 5 elementos? Ya que en muchos casos renegamos de ellos. ¿Qué? Porque hace mucho calor, que hace frío, está lloviendo mucho, no estamos a gusto, ni frío ni caliente. Precisamente, no estamos a gusto porque no hemos entendido que los elementos son respuesta del Padre para conformar un cosmos, un orden, y que como tal, o como dice Gálatas, como tal, pues entonces el orden como tal es una cuestión que hay que entenderla y llevarla en orden. Nosotros en orden. Porque si está el orden, pero tú lo desordenas, la fuerza del orden, y no me refiero a los policías que su garrote, sino la fuerza del orden mismo, que tiene su propia inercia, cuando te pones a ella, no es así como que fluye la cosa, es de impacto, ¿verdad? Aún con el agua, es lo que yo decía, te subes a un trampolín muy alto y te sueltas al agua y de panzazo, o sea, que esté fluyendo el agua y sea fluida y todo demás, no es un cuerpo del todo sólido, a esa velocidad, con esa violencia que llegas y con esa fuerza e intensidad, pues como si te estrellaras con un muro de piedra. Entonces, tenemos que partir de entender que todo lo que son los elementos son ayudas que tenemos y que debemos de acercarnos respetuosa y amorosamente a ellos. Que tenemos que hacer un equilibrio con ellos, que tenemos que valernos de ellos de la manera correcta. ¿Ah? Entonces, si lo hacemos así, pues entonces la vida fluye a nuestro alrededor. Las plantitas necesitan agua. Ujú. Nuestra casa cuando hace frío necesita calor. Ujú. En todo momento necesitamos atmósfera limpia para respirar sanamente. Y la tierra misma que nos sostiene, pues es como donde habitamos, la casita que tenemos y ahí está construida nuestra casa. Y el éter, pues es nuestra percepción más alta que tenemos, nuestro contacto con lo más alto, hacia lo que derivamos cuando finalmente todo lo ordenamos, lo vamos llevando buenamente y entendemos que los 5 elementos son toques que da el Padre para con nosotros, a modo de que todo lo vayamos sintiendo en mesura y lo vayamos ordenando y lo vayamos sintiendo buenamente y entonces nos afiliamos a los elementos y los elementos se hacen afines a nosotros en vez de que nos enemistemos con ellos. En alguna ocasión tuvimos una cátedra que nos dio el agua misma y el agua habló con nosotros, la conciencia del agua, y nos hizo ver todo lo que el agua representa para los seres humanos y para los seres en el universo, es decir, en el juego de separación. Y pues, por decir nada más uno de esos datos y el mínimo de ellos, es que es el contenedor del conocimiento. Y el agua en contacto con la tierra deriva en los minerales, como yo les explicaba hace ratito con las estalactitas y estalagmitas, que también son contenedores del conocimiento. O sea, el mineral es ya una membrana, digámoslo así, del conocimiento mismo que el agua contiene, que su función es contener. Entonces, ¿qué tal que comenzamos a ver el agua como depositaria del conocimiento? Desde el agua y la tierra surgen los cristales y los cristales tienen una función de almacenamiento del conocimiento también muy grande, la información, pues. Y vemos a los elementos como constituyentes de variantes de los elementos en conjunción y trato de entre ellos mismos. Tenemos una perspectiva que no hemos tenido nunca ni sabido tener de los elementos. Tenemos que ponernos a ver las cosas de esa manera. Quedan 5 minutos, entonces tenemos un buen momento para empezar a ver si amarramos todas estas ideas un tanto. Y si ustedes tienen el deseo de platicar con nosotros o de hacer una pregunta, quedan 5 minutos. Aprovechen ahorita. A ver, Galata, vamos resumiendo un tanto y viendo la importancia de esto y por qué lo hemos tratado el tema desde esa perspectiva. Sí, lo voy a integrar con lo que con lo que comenta Miguel, porque esto que él describe tiene que ver también con que cómo nosotros lo interpretamos. Y es ahí Sí, donde ya el movimiento es hacia adentro, de introspección, porque si uno vive en la intolerancia, cualquier cosa va a ser un motivo para ello. Si no estás en paz, si estás en conflicto, bla, 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 cualquier cosa te va a llevar a ese estado inclusive de amargura. Y cuando ahorita que estamos planteando todo este tema, ¿qué sucede si tú ya haces un trabajo de introspección, de conciencia, de conexión? Y entonces esas situaciones se convierten en oportunidades para que
tú estés en un movimiento mayor, en que no te quedes solamente con las circunstancias, porque, por ejemplo, ¿no? Es que, ay, los cambios de temperatura y demás. Ay, miren, pues, una muestra más de la importancia del equilibrio, porque mira lo que pasa con el desequilibrio que hemos hecho a nivel humanidad. Bueno, es que hay que cambiarlo allá afuera. Sí, hay que tomar las acciones que cada uno tiene que hacer. Pero ¿qué les parece si empezamos con ese equilibrio interno? ¿Qué tal si cuando tú estás en ciertas situaciones vas a la ira? ¿Qué sucede en ti si entonces de manera consciente haces un trabajo de transmutación de lo que mencionábamos para que tú llegues a tu paz? Y aquí es a donde me recuerda muchísimo al maestro Buda, que así lo muestran en todas partes, con un rostro apacible, con una ligera sonrisa y que irradia paz y que irradia luz. Si nuestro bienestar va a depender de lo externo, ¿dónde está nuestra conciencia? O sea, no. Es ahí cuando vamos adentro y cuando vamos haciendo estas conexiones, podemos entonces irradiarlo hacia afuera y sobre todo la oportunidad de reconocer al Padre en nosotros, con todo esto que sucede. Entonces, imaginemos una situación en que pasó esto, el otro, bla, 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 para muchas personas caótico, y que tú tuvieras ese equilibrio tal, que tuvieras ese rostro de Buda y que todavía les dieras buena vibra a los que están alrededor. Y eso sucede mucho en las catástrofes, ¿eh? En que hay personas que se convierten en esos faros de luz. Y mucho de lo que se ha hecho aquí en la escuela es eso. Ustedes son faros de luz, ustedes son seres divinos y adelante. Así vamos en esta intención, más en conciencia. Bueno, te decía así porque son 2 minutos los que nos quedan. Entonces vamos a abreviar un tanto y despedir. Eh, a modo de conclusión de mi parte, les puedo comentar que el sábado pasado tuvimos una plática con el maestro Confucio. Y yo expresamente le pregunté por qué en todas sus representaciones se le pone con las manos así. Y él me decía, esta es la unión, la unificación. Y dije, sí es cierto. Desde esa perspectiva del tema de hoy, decíamos los 5 elementos, los 5 dedos del Espíritu Santo. Cuando los 5 dedos se juntan, se unifican, y la aparente dualidad también, de 5 a 5, se hacen entonces nada más uno. Entonces, de esto surge ya la unificación, y es una representación de la unificación. A la altura del corazón es la extensión de la unificación para nosotros. Entonces, concibamos que se trata de juntar los 5 elementos en una posición de agradecimiento, de extensión de amor y desde el corazón para todos. Relacionémonos así con los 5 elementos y entonces estaremos extendiendo la acción del Padre como Espíritu en el juego de separación y resolviendo nuestra estancia en él y la de nuestros hermanos que la quieran tomar. Nosotros somos la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad, el EMDU, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Y fue una exposición más de las muchas que hemos hecho a través de este programa que es cada viernes a las 8 de la noche del de ADR Wellness, y le llamamos Conciencia de Unificación. Hoy fue con el tema los elementos como dedos del espíritu. Gracias a Gálata por estar presente. Gracias a todos y gracias por escribirnos. Yo soy Henry Main y los invitamos a la próxima semana. El próximo viernes estaremos con ustedes nuevamente para algo más de estos temas que, ¿por qué no? Les pueden interesar y mucho, pero ¿por qué no también les pueden servir y mucho? Y con ellos pueden hacer cambios muy importantes en su vida para bien. Hasta la próxima, entonces. Gracias por ahí también en los controles a Arthur, que estuvo con nosotros hoy. Gracias. Bye, chao, hasta la próxima.